Quiero primero que todo agradecerles a todos los panelistas de esta extraordinaria jornada de hoy, en donde tuvimos básicamente una revisión y una exposición muy interesante de los grandes retos de seguridad, en materia de seguridad y orden público que está enfrentando el país. Creo que la lectura fue muy completa, muy precisa, y yo creo que esto nos permite de esa manera también pensar en soluciones muy concretas que nos permitan primero defender la vida, la honra y la integridad de los ciudadanos. Dos, desarrollar acciones precisas, incluso acciones diferenciadas y de género para combatir determinadas formas de violencia. Y en tercer lugar, ya emprender también lo que es las acciones necesarias para garantizar la integridad de la República de Colombia. Entonces, pues me permito hacer un resumen muy breve, si me lo permiten, en 5 minutos. Pues primero que todo, encontramos básicamente tres formas, o tres categorías de expresiones criminales en el país. Obviamente el ELN, que es el último grupo político armado, de acuerdo con las convenciones de Ginebra, que es una organización muy transnacional que opera como un grupo paramilitar en Venezuela. El arco minero, por ejemplo, regula la explotación minera, y en Colombia ha venido creciendo considerablemente más allá de sus regiones históricas, más allá del Catatumbo, más allá de Arauca. Hoy vemos esta organización muy presente en todo el Pacífico, incluso observando que su dirigencia tradicional ha venido sustituida por cabecillas más jóvenes y más ligados al narcotráfico. En segundo lugar, las disidencias se dividen en dos grandes categorías. Hoy en día, las que hacen presencia en el bloque oriental, están las disidencias de Gentil Duarte, que recogen el grueso, la estructura armada de las FARC, lo que las hace muy peligrosas. Y van las de Duarte y Mordisco con presencia también en el Pacífico, y por supuesto la nueva Marquetalia de Márquez, alias el Paisa, que tiene pues un carácter transnacional también y que ha venido digamos, confederando a grupos armados o disidencias sueltas, por ejemplo, en Putumayo. Y están las llamadas independientes, que son las que operan básicamente en el Pacífico Sur, esencialmente, y en el Cauca, en donde pues podría darse un fenómeno peligroso de convergencia. Y en tercer lugar, los grupos armados residuales, sobre los cuales me gustaría que en las próximas jornadas pudiéramos profundizar más. Uno de ellos, naturalmente, el más grande, el Clan del Golfo, que opera esencialmente en la costa caribe, en los antiguos territorios o corredores que tenían las Autodefensas Unidas de Colombia, y los grupos delincuenciales organizados con menor magnitud, pero que suman entre GAOS y GDO, básicamente, cerca de 5.000 organizaciones censadas por la DIGIN. Todo esto hace, obviamente, que la lectura para las inversiones en la economía, en el sector privado, sea difícil. Es difícil tener una lectura clara sobre los actores de la droga en determinada región, y una lectura también difícil por la multiplicación de las fuentes de financiamiento, básicamente, ya no solamente el narcotráfico en los 80, sino el contrabando, el oro, la regulación del mototaxismo, la extorsión, la protección, que es básicamente extorsión. Y el tema indiscutiblemente pues hace que sea una lectura mucho más difícil. Y todo esto básicamente pues fortalecido por factores como el uso de las redes sociales, que permiten ejercer un control social por parte de organizaciones con relativamente pocos hombres y paralizar completamente unas zonas como el Bajo Cauca, como ha ocurrido hoy en los Montes de María, donde hay nuevamente presencia en grupos armados al margen de la ley, la mezcla entre disidencias, GDOs, y nuevamente pues en el marco de rutas del narcotráfico. Respecto del reto, pues en muchos casos hemos visto que aún, si contemos indiscutiblemente las fuerzas armadas más entrenadas para enfrentar estos fenómenos, seguimos repitiendo de cierta forma fórmulas para cosas que ya pasaron, y el camino pues es mucho más inteligencia, es decir, más acción de policía, más movilidad terrestre y por supuesto la figura o el elemento de los carabineros, por ejemplo, en la policía, que es una combinación de fuerzas militares con funciones de policía, que es la gendarmería francesa, los carabineros, que sin duda responden muy bien a estos nuevos retos, porque no estamos enfrentando guerras de movimientos como en la primera década de 2000 en la política de seguridad democrática. Esto no puede ser una reedición en sí de la política de seguridad democrática.
Hay una mala lectura de los indicadores del delito, son criterios de lectura de los indicadores del delito tal vez inadaptados a estas nuevas realidades. Lo mencionaban muy bien, por ejemplo, el caso de Tumaco, pues, se canta victoria con reducción de homicidios en el casco urbano, pero en los entornos inmediatos de Tumaco, y me atrevería yo aquí ya por cosecha mía, de Buenaventura, por ejemplo, se están perpetrando permanentemente los homicidios. Dos actividades, sin duda, que implican un reto muy, muy importante en materia de deforestación, que es básicamente ligado a expresiones criminales. Aquí la respuesta debe ser más convergencia y más coordinación interinstitucional. No solamente, esto obviamente no se puede resolver solamente con presencia armada, esto necesita indiscutiblemente de una lectura nueva de la forma como se apodera o se posee el título, básicamente, el bien baldío, básicamente. Y todos pues conocemos básicamente el rol que han cumplido básicamente esas figuras intermedias como el título de colono, transables y que pues de cierta forma protegidos por principios de confianza legítima. Esto necesita obviamente el problema de deforestación una revisión muy completa incluso de los baldíos, y por qué no pensar, me atrevería a pensar en una exclusión total incluso de este tipo de bienes, que son básicamente bienes fundamentales para la humanidad, de todas las categorías de propiedad que heredamos del derecho romano y que hoy son los pilares fundamentales del Código Civil. Porque esto podría ser, sin duda, un tratamiento jurídico muy innovador de esta situación. Y bueno, el narcotráfico, el maldito narcotráfico, básicamente, nos expresaron aquí unas cifras muy interesantes. 58% del territorio cocalero no ha tenido intervención alguna en estos últimos 3 años. El gran lastre, perdónenme por la expresión, de pronto del proceso de paz ha sido el desmesurado crecimiento de los cultivos ilícitos. Podemos llamarlo colateral, si se puede llamar de esa manera, pero pues fue el colateral más negativo. Pero es que en estos 3 años el 58% del territorio no ha tenido intervención alguna. Es decir, eso muestra un poco la poca magnitud, digamos, de estas políticas de erradicación. Y en donde ha habido más crecimiento es donde ha habido más intervención. Esto lo dicen, pues, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muy interesante la lectura de las nuevas zonas de producción cocalera. Ya no son zonas de economía de frontera, supremamente remotas y lejanas. Estamos hablando de zonas, yo no puedo hablar de conurbaciones, naturalmente, pero son zonas relativamente centrales. Y el ejemplo de Argelia Tambo es aterrador, yo no había caído en cuenta. Es una zona relativamente cercana a Popayán y a Cali, en la cordillera occidental. Obviamente eso es un corredor hacia el Pacífico, pero Argelia es un municipio de la cordillera occidental, no estamos hablando de un municipio, no estamos hablando de Calamar hace 30 años, en donde se está produciendo, por Dios, el 30% de la coca del Pacífico con altísimos niveles de productividad, y el 11% de la coca de este país. A vuelo de pájaro, eso debe estar, no sé, vuelo de helicóptero a 15 a 20 minutos de Cali, me atrevería yo a señalarlo, y pues otro tanto de Popayán, algo de verdad impresionante, y pues obviamente esto genera pues unas cadenas, una interacción de cadenas de producción económica pues complejísimas, porque son zonas con relativa densidad urbana, son zonas de cordillera del país, es decir, hay alta densidad poblacional y pues hay alta densidad económica. Esto está dentro de los circuitos económicos tradicionales del país. Entonces se crea una dependencia, se crean unas economías y obviamente pues esto crea una economía además de lavado de activos pues significativa, no solamente en Cali, no solamente en Popayán, sino en ciudades como Pasto, como Neiva, en donde pues podríamos decir que gran parte de la construcción de la cosecha mía tiene mucho que ver con esto. Respecto de la situación urbana, pues la reincidencia, pero más concretamente la recurrencia, es decir, la repetición, comportamientos, presuntamente ya delitos, donde existe intervención de la fuerza pública, existe capturas, no necesariamente imputación, pero pues la ausencia o la falta de antecedentes, pues porque la justicia no tiene capacidad de abordar todos estos fenómenos criminales de pequeña criminalidad, hace que pues, no existan antecedentes porque no hay condenas y al mismo tiempo no hay capacidad para detener a las personas
en los centros de detención distritales, en los centros de detención nacionales. Todo esto lleva a que esa sensación, digamos, de desgaste y deterioro de la fuerza pública, perdón, de la justicia, es decir, pues, legalmente, el señor comete un delito menor, no tiene antecedentes, no ha sido condenado, lo lógico es que se proceda a liberar. Y si no hay, además, digamos, un registro anterior sobre sus reiterados comportamientos o su recurrencia, pues el juez actúa a ciegas. Muy interesante, pues, esta herramienta que se nos contaba Daniel Mejía, que se construyó al interior de la Fiscalía con elementos de inteligencia artificial, pues para saber a quién se tiene enfrente. Obviamente nada puede sustituir la decisión del juez, que es la persona que con su humanidad puede leer la situación que encuentra. Nosotros los legisladores tenemos que ser muy prudentes a la hora de preestablecer cosas, y por eso estuvimos aquí, planteé la discusión sobre la posibilidad de tarifar el número de conducta, el número de capturas por la recurrencia y la peligrosidad por el número de capturas por hechos muy similares. Un debate que para mí no es pacífico y es una ley que yo presenté y que no deja de ser un tema controversial aún hoy. Bueno, un problema muy complejo y es el ambiente político de hoy. Trajo el doctor Restrepo, un deterioro de la imagen de la fuerza pública por diferentes factores. Primero, pues porque estamos en un momento de una crisis social muy profunda, entonces aumenta la agitación social y la respuesta de los estados, bueno, y la respuesta de este estado, una respuesta que ha sido tal vez, fue muy brutal en el mes de septiembre, ha sido chocar con fuerza pública, con manifestantes, con manifestaciones. Pues todo esto lleva naturalmente a un deterioro de la imagen de la fuerza pública. Y al mismo tiempo, pues, es aprovechado políticamente por los mandatarios locales o por actores políticos para también, pues, despotricar de la fuerza pública, para poner en la picota pública a la fuerza pública, y eso deteriora ese pacto ciudadano, ese pacto social de legitimidad que es absolutamente necesario para que un Estado pueda ejercer de manera coercitiva la aplicación de las leyes. Y se reduce, pues, el número de denuncias respecto del número de hechos criminales, las cifras que trae nuestro doctor Restrepo sobre cómo se está denunciando menos, cómo hay más delitos o cómo hay más percepción de delitos, es una cifra sin duda muy inquietante. Y pues todo esto choca con los patrones culturales de una sociedad que tiene, digamos, su ADN, unos comportamientos y sobre todo unos reflejos machistas, la falta de denuncias, la forma como la sociedad ha llevado a que se interiorice cierta culpabilidad o ciertos roles que llevan a que se facilite, se denuncie poco la comisión de delitos de género y delitos contra las mujeres, y eso pues repercute por supuesto en las pocas denuncias que existen, en los pocos registros, en las pocas estadísticas. Ojalá tuviéramos más estadísticas sobre cómo estos crímenes y estos delitos contra las mujeres, de violencia intrafamiliar, han aumentado en estos tiempos. Y por último, quiero hacer un anuncio, aprovechando la realización de este foro, y es que esta situación de deterioro de orden público en diferentes lugares del país, esa percepción al mismo tiempo y ese deterioro inevitable del orden público en las ciudades, en donde pues además tenemos tasas de desempleo del 25%, por lo menos en las principales ciudades, la tasa de desempleo más alta de América Latina, lleva a fórmulas peligrosas, a planteamientos de fórmulas peligrosas y sobre todo fracasadas, y que parecieran que no hubieran generado ninguna lección histórica respecto a lo que nos tocó vivir. Situaciones muy parecidas, yo me atrevería incluso a hacer cierta similitud entre lo que está viviendo hoy el país y los finales y los inicios de los años 80, que es básicamente una explosión de actores criminales en el territorio y un crecimiento de su aparato militar gracias a un narcotráfico muy agresivo. La reacción por parte de unos sectores del establecimiento en el país ha sido, pues, armemos a los ciudadanos. Eso lo vimos ayer en una propuesta que busca flexibilizar el porte de armas, de ahí a la autorización de grupos de autodefensa o grupos, llamémoslo de cualquier manera, convivires, pues eso es solo un paso, porque simplemente es un asunto de grado. Si yo autorizo al civil, autorizo a los civiles, le permito organizarse y luego viene el grupo ya de autodefensa legal. Y esto fue básicamente, este debate existió mucho en los años en el 81, 82, porque eso, en el momento en que coincidía, digamos, el auge del narcotráfico con el auge de las estructuras armadas particularmente,
de las FARC, el surgimiento de los primeros grupos paramilitares, sectores de la población, por ejemplo, proponían pues facilitar a los ciudadanos que se armaran, básicamente. La flexibilización del porte de armas. Y yo creo que esto es muy peligroso. Y este tipo de iniciativas hay que contrarrestarlas inmediatamente desde el punto de vista legislativo. Yo aprovecho para anunciar que voy a preparar un proyecto de ley y a pedir el concurso de la Fundación Juntos para básicamente desarrollar los siguientes puntos. Primero, el establecimiento de una presunción legal de porte ilegal de armas. Es decir, yo creo que hoy en día debe establecerse una presunción de porte ilegal de armas, porque muchas personas tienen armas en sus casas o han tenido armas, pero no han renovado los permisos de porte de armas o simplemente no los tienen hace muchos años. Si se establece una presunción de porte ilegal de armas, el Estado podría tener un registro mucho más claro de los mismos y de esa manera evitar esta existencia paralela de armas sin ningún registro, sin ningún permiso de porte. Creo que es necesario exigir una póliza de seguros para el otorgamiento de las autorizaciones para porte de armas, porque hoy no se exige una póliza de seguros. Una póliza de seguros hace que inmediatamente pues, la aseguradora pues, exija básicamente que la persona que va a recibir esas armas pues tenga pues primero no solamente antecedentes legales, sino pues la capacidad psíquica, psicológica y la madurez para poder tener esas armas. En tercer lugar, creo que es necesario revisar, por ejemplo, las penas por porte de armas. Me parece que esto podría ser una medida interesante. Yo nunca he sido muy amigo de elevar las penas, pero en este caso las armas pues no son un juguete, las armas en manos de particulares son muy peligrosas. Podríamos mirar, por ejemplo, la posibilidad de aumentar las penas por porte ilegal de armas y prohibir incluso o extenderlo a ciertas armas blancas de acuerdo con su dimensión de esas armas blancas. Yo creo que podríamos hacerlo. Por otro lado, promover y ampliar en el nivel departamental y municipal acciones de desarme comunitario en el marco de una política integral de reducción de la violencia comunitaria, con incentivos. Hemos visto casos muy interesantes de jóvenes, por ejemplo, que entregan armas blancas y entran a hechizos con unos tenis, por ejemplo. Esto puede ser un programa muy bonito en diferentes regiones, en diferentes barrios y ciudades del país. Puesta en marcha de programas de pedagogía sobre planes de desarme comunitario y profundización en la acción judicial e investigación financiera de las redes ilegales y el mercado negro de armas de fuego. Este tema de que los ciudadanos de bien, si flexibilizamos las normas, los ciudadanos de bien van a comprar armas, no, esto va a facilitar que los bandidos y los delincuentes compren más armas. Los ciudadanos de bien esperan es que la policía, que el Estado colombiano, que tiene el monopolio de las armas, sea el que les garantice su seguridad. Eso es, básicamente. Gracias. Muy amables a todos y bueno, los espero el próximo jueves en el panel que va a ser sin duda muy, muy interesante, que es la segunda parte.